6, 7, 8 años que ha comenzado a usar, es un término que está tratando de definir la política actual en la que pues varias naciones están tratando de unirse para poder formar un solo gobierno mundial o un solo gobierno bajo una economía, un poder militar, etcétera, etcétera. Así que el globalismo pues no es más que una fábrica, ¿verdad?, infernal, maligna, para poder pavimentar el camino para la posición de un hombre que la Biblia llama el anticristo y que finalmente va a gobernar el mundo a través de la implantación de una marca en la frente o en la mano derecha llamada el 666. Entonces, veamos pues en esta segunda parte de qué forma el globalismo ha evolucionado a través de la Biblia y cómo el ser humano desde el principio de la creación ha querido y ha creído la mentira satánica de que podemos ser dioses, de que podemos vivir independientemente de Dios, que tenemos que sacar a Dios de la ecuación porque no lo necesitamos. Podemos el ser humano formar gobiernos, sistemas de gobiernos que todos se han demostrado que han sido un fracaso, llámese democracia, socialismo, comunismo, teocracias, monarquías, ¿verdad? Todos los sistemas que el ser humano ha tratado de desarrollar han sido un fracaso. Entonces, esta es la mentira en la que el ser humano se cree, que también se califica con la filosofía del humanismo. O sea, el humanismo es el intento del ser humano de creer que el ser humano tiene la capacidad para poder resolver los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad humana, nuestra finitud intelectual y moral para poder resolverlos. Pero veamos también de qué forma el globalismo o esta idea de que realmente podemos ser dioses y que vamos algún día a tener la capacidad nosotros, sin la ayuda de Dios, de poder formar un gobierno o dar solución a los problemas, entró también a la religión romana. La iglesia romana, ¿verdad?, sabemos, se convirtió en un dios. Escúchame con mucho cuidado. Solo comenzaron a enseñar que solo Roma salva. Fuera de Roma no hay salvación. Que el Papa representa o es el representante de Jesucristo en la tierra. Que Jesús no es el mediador entre Dios y los hombres como la Biblia lo establece, sino que las vírgenes y los santos pues realmente son los que pueden intervenir o sirven como mediadores entre nosotros y Dios. Además, se inventó el limbo, que si un niño no era bautizado, iba a un lugar llamado el limbo, lugar que no existe en ninguna parte de las Biblias, el purgatorio, que si una persona se muere, bueno, pues hay un lugar donde temporalmente sus pecados van a ser lavados, mientras aquí en el mundo se muere una persona y va al purgatorio, los familiares le pueden hacer misas gregorianas para tratar de sacarlo del purgatorio, también para poder realmente con indulgencias plenarias o con dinero, con ofrendas, tratar de ayudar a las personas que están en el purgatorio, sacarlas de ahí. Dice la Biblia, ¿verdad? En Juan 5:24, Jesucristo dijo, porque todo aquel que cree en mí tiene la vida eterna. En Hechos 4:12 la Biblia dice claramente, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. 1 Timoteo 2:15 dice lo mismo, porque no hay un solo mediador más que Jesucristo entre Dios y los hombres. Entonces, de alguna manera, vemos nosotros cómo la religión también pudo caer en esta mentira satánica de creer que a través de una religión el ser humano podía realmente tener la capacidad de ser perdonado de sus pecados, que la iglesia podía perdonando los pecados, cuando la Biblia contradice completamente este concepto, que es una verdadera herejía. No hay más que un mediador que se llama Jesucristo. Y finalmente pues llegamos a 1945, cuando termina el mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
donde en la Segunda Guerra Mundial por primera vez se experimenta con la fisión nuclear. O sea, se juntaron los doctores Oppenheimer, alemán, Enrico Fermi, italiano, respectivamente, y trataron de bombardear el átomo o el elemento 235 para producir una explosión para que pudiera realmente producirse lo que se conoce como la famosa bomba atómica, que en 1945 los Estados Unidos explotan o experimentan con este artefacto nuclear en dos puertos, una ciudad en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, pues se forman las Naciones Unidas, que en aquel tiempo era la Liga de las Naciones, y el mundo llega a creer que a través de la formación de las Naciones Unidas ya íbamos a poder frenar el poder nuclear de las naciones. Fue uno de los problemas que enfrentó las Naciones Unidas por primera vez. Ya no es posible que podamos nosotros continuar fabricando bombas nucleares. Ahora vamos a unirnos todas las naciones, vamos a ponernos de acuerdo para impedir que podamos llegar a una autodestrucción mediante el poder nuclear. Sin embargo, ¿verdad? Esto fue completamente una utopía, porque jamás se pudo llegar a alcanzar este sueño irrealizable de los seres humanos. 1952, Rusia experimenta con la bomba nuclear, y de ahí viene un avance impresionante del conocimiento que la Biblia profetizó en Daniel 12:4 hace 2600 años. Daniel escribió a través de un ángel que le comunicó que el conocimiento iba a aumentar en los últimos tiempos. Y así vemos una explosión del conocimiento en el siglo XX como jamás en la historia lo habíamos visto. 1905, 1906 se experimenta con el primer carro Ford modelo T, que corría como a 25 kilómetros por hora. 1906 los hermanos Orville Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. En 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1930-35 comienza el experimento, vuelvo a repetir, de bombardear el átomo para fabricar una explosión en cadena, que es la bomba atómica. 1952 la bomba de hidrógeno. 1969 el ser humano llega por primera vez a la luna. 1970 tenemos los primeros aparatos o los primeros móviles, los primeros teléfonos celulares. Entra la primera comunicación satelital, donde es posible en los 70s, 80s que desde Rusia se pueda ver un evento y ser transmitido gracias a la comunicación satelital en México. Lo que pasa en Estados Unidos se puede ver en España gracias a la comunicación satelital. Viene el internet, los chips y en fin, todo el siglo XX nos movemos en un avance impresionante de la tecnología. Sin embargo, cuando terminamos el siglo XX, encontramos realmente que todo este conocimiento científico y genético que alcanzó el ser humano, al mismo tiempo, el siglo XX fue el siglo donde más ateísmo ha habido en toda la historia del ser humano. Podemos comenzar con el padre del ateísmo en el siglo XX, llamado Friedrich Nietzsche, un alemán que escribió Así hablaba Zaratustra, otro libro que se llamó El Anticristo, y donde él dijo de una forma abrupta, de una forma directa: Dios no existe, ¿verdad? Es absolutamente un absurdo creer en Dios, Dios está muerto. Y pues de ahí vino una derivación de la filosofía nietzscheana, donde Bertrand Russell, Sam Harris, Jean-Paul Sartre, el padre del ateísmo en Francia y del existencialismo en la década de los 60, encontramos a Richard Dawkins también. Todos estos hombres
comenzaron a absorber la idea que no necesitábamos a Dios, que el ser humano es Dios, en otras palabras. Por eso siempre lo he dicho que el ateísmo, ¿verdad?, es completamente debatible filosóficamente e imposible de poder sostener. Porque si una persona me dice que él no cree en Dios, pues le digo inmediatamente, le puedes contestar, bueno, entonces, ¿quién establece en tu vida las reglas de la moral? Si es que tienes moral. Te puede contestar, bueno, yo puedo decir qué es bueno y qué es malo. Pero por eso, esta es la razón por la cual el mundo ahorita, en el siglo XXI, hemos llegado a creer que, bueno, si yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo, entonces sabes una cosa, que el hombre no es hombre y la mujer no es mujer. El matrimonio no es entre un hombre y mujer, es entre dos mujeres y es entre dos hombres. Y así podemos continuar creyendo que somos dioses, y a dónde hemos llegado en el siglo XXI, a pervertir completamente la moral y a llegar a creer realmente que podemos nosotros definir qué es bueno y qué es malo. Y llegamos al siglo XXI y surge un hombre llamado Vladimir Putin en Rusia, en la Nueva Rusia. Cuando la Unión Soviética cayó en 1991, que fue la época en la que terminó la Guerra Fría, pues perdió el 35% de su territorio, la antigua Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas, que se conoció como el comunismo, que llevó a la práctica Nikolai Lenin en 1917 con la lucha de los bolcheviques en la antigua Rusia, cuando mataron a todos los zares, que fue Nicolás II, y llega Lenin en 1917 y pone en acción toda la práctica y la praxis del comunismo de Carlos Marx y de Federico Engels, que más o menos en el siglo XIX, 1850, 1860, lo escribieron en el libro El comunismo, ¿verdad? Y el libro sobre todo lo que estaba realmente soñando el ser humano con tratar de mejorar la sociedad humana, o la lucha de clases, como creyó Carlos Marx que era el problema del ser humano. Y llega este hombre, Nikolai Lenin, ¿verdad? Vladimir Lenin, perdón, y para poder tener la revolución bolchevique en 1917, y entra en el año 2000, que es el siglo en que nos encontramos, Vladimir Putin, con un nuevo sueño de restaurar las repúblicas que se separaron en el 91 con la caída del comunismo, volverlas a reunir. ¿Cuáles eran estos territorios que Putin ha soñado reunir? Kurdistán, Uzbekistán, Kirguistán y todas estas repúblicas que están al norte, al sur de Mongolia, al sur de Rusia, junto al Mar Negro y junto al Mar Caspio. Entonces, este fue el sueño que se ha comenzado a realizar cuando él trata en la invasión de Ucrania, ir poco a poco definiendo la expansión de la nueva Rusia para poder, ¿qué cosa? Conquistar el mundo. Otra vez, Putin dice, yo voy a conquistar el mundo. Por el otro lado, Estados Unidos, no, se levanta Joe Biden, no vas a ser tú, vamos a ser nosotros, y comienza un conflicto global en el siglo XXI que estamos atravesando actualmente en el año 2024, donde el hemisferio occidental y el hemisferio oriental se enfrentan entre Rusia y Estados Unidos en una competencia por un territorio que se llama Ucrania, Estados Unidos defendiendo Ucrania, la Unión Europea defendiendo Ucrania, y por otro lado Putin tratando de impedir que la OTAN o el ejército de Europa avance y trate de continuar conquistando territorio, acercándose a Rusia con un poder nuclear. Esto es interesante porque el Foro Económico Mundial, detrás de este proyecto que comenzó a reunirse en Davos, Suiza, aumenta el sueño de ser dioses. Aquí tenemos ya a un hombre llamado Putin, a otro hombre llamado Biden, enfrentarse porque los dos tienen sueños de conquistar y realmente algún día conquistar el mundo. Y esta idea de los seres humanos de poder conquistar el mundo no ha terminado ni terminará, porque culminará, vuelvo a repetir, con el personaje llamado en la Biblia el Anticristo.
Lo vimos también en la pandemia, 2020-2023, el primer experimento global en la pandemia, dirigido, planeado y financiado por una agencia no gubernamental llamada la OMC, o la Organización Mundial de la Salud, por la ONU, por hombres multimillonarios como Bill Gates, el famoso doctor Fauci, que por cierto lo andan buscando ahora para encarcelarlo ya, George Soros, Rockefeller, etcétera, etcétera. Los gobiernos dirigidos por la Organización Mundial de la Salud, la cual es financiada por todos esta élite de hombres multimillonarios, comienzan a controlar las farmacéuticas. Los gobiernos demuestran con la pandemia lo fácil que es dominar a los seres humanos mediante el miedo, e implantan los confinamientos, las máscaras, todas estas distancia antisocial, que no fue ninguna distancia social, la prohibición de reuniones públicas con confinamientos, vacunas, etcétera, etcétera. ¿Con qué fue y con qué fin todo este plan se llevó a cabo? Con el plan del globalismo, o sea, demostrar que una agencia no gubernamental como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud podían comenzar a robarles a las naciones su independencia y su soberanía nacional, para que las naciones ya no dependieran de ellas mismas, ni las naciones dictaran tampoco los protocolos, y a través de esto demostrar que ellos podían alcanzar el gobierno mundial. Y así podemos continuar viendo claramente cómo a través de todos estos intentos del ser humano, de los césares, monarquías, José Stalin, Adolfo Hitler, Friedrich Nietzsche infectando con el comunismo, el ser humano no necesita a Dios. Hemos llegado a un punto actual donde el mundo está completamente desmoronándose, un ser humano completamente ensoberbecido porque ha sacado completamente de la ecuación a Dios, y hemos llegado a un lugar donde ya no se puede ni siquiera respirar. Un mundo donde está lleno de ansia, estamos en un estado de completamente angustia, de estrés, de incertidumbre, amenazas nucleares de parte de Rusia, amenaza nuclear de parte de China, de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque el ser humano ha creído que podemos ser dioses, que podemos tomar los problemas del mundo, resolver el clima, resolver el antisemitismo, resolver la pobreza, sin tomar en cuenta a Dios. Y el globalismo ha sido un tema apasionante que ha traído a mucha controversia en todos los medios de comunicación del mundo. Es un tema, ¿verdad?, que históricamente y políticamente no se puede actualmente más que considerar como una utopía, como un sueño irrealizable que el ser humano jamás podrá lograr. Porque finalmente, cuando el anticristo surja, de lo cual vamos a hablar algún día con más claridad, él va a tratar de hacer e imponer este sueño que desde el principio de la creación el ser humano fue engañado por medio de la serpiente, que podemos ser dioses, podemos vivir, ser padre de familia, ser trabajadores, ser esposos, tener un matrimonio, gobernar sin tener en cuenta los mandamientos, los valores morales, éticos y de conducta de un Dios que nos ama y que en una cruz abrió sus manos. Él fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días para decirnos que nos ama, que quiere perdonar tus pecados, y que si tú mueres en tus pecados te condenarás eternamente en un lugar que Jesucristo mencionó y le llamó el infierno. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué maravilloso es cuando el ser humano considera que no somos dioses, que necesitamos a Dios, pero al Dios vivo y verdadero, al Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios y Padre de Jesucristo, que abrió sus brazos en la cruz
para darnos el regalo de la vida eterna, perdonar nuestros pecados y darnos la promesa que algún día vamos a morir y que después de la muerte moriremos en paz, porque lo tenemos a Él como nuestro Salvador y podremos gozar la corta vida que tenemos para que podamos vivir únicamente para Él. Ojalá que en este momento que tú escuchas este estudio, este noticiero profético, pueda el